Apreciados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con nuestra clase y habíamos quedado acá, donde teníamos que ver la oximetría de pulso, o también denominada pulso-oximetría. Habíamos definido esta como la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Es muy importante esta toma de la oximetría porque esto nos va a dar parámetros exactos de cuánto es la saturación del paciente. ¿Qué es lo que va a medir esto? Es la saturación de oxígeno del paciente en zona distal, y esto nos va a dar un parámetro si el paciente está saturando, lo que indica si está ventilando muy bien o tiene un déficit de oxígeno. ¿Cómo funciona esto? El dispositivo emite una luz con dos longitudes de onda, una de 600 nanómetros que es roja, que es la oxihemoglobina, y 940 nanómetros infrarroja, que es la hemoglobina reducida. A través de estos dos dispositivos se va a medir. ¿Qué mide la pulsoximetría? Lo que les decía, mide la saturación de oxígeno en los tejidos y tiene un transductor con dos piezas, uno que es emisor de luz y otro que es un fotodetector. Esto generalmente en forma de pinza, que lo vamos a ver más adelantito. Se suele colocar en el dedo, después esperas recibir la información en la pantalla, tanto la saturación de oxígeno como la frecuencia cardíaca y curva de pulso. Esto es muy importante en el momento de la medición, porque de forma casi inmediata nos va a determinar cuánto el paciente está saturando de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Cuánto oxígeno está recibiendo su oxígeno aproximadamente. Dentro de los parámetros normales a nivel del mar, esta saturación de oxígeno tiene que ser más o menos entre 95 y 100%. Esa es la saturación normal. Ahora bien, nosotros que vivimos en la altura, especialmente ciudades de la altura, sobre 2.800, 3.200, 3.600 o 4.000 metros de altura, por supuesto no vamos a esperar una saturación del 100% o arriba de 95%. Se espera siempre que la saturación sea algo más baja porque nuestro organismo está acostumbrado a vivir con menores presiones de oxígeno. Eso significa que nuestra saturación de oxígeno va a estar por debajo de 95, más o menos entre 91, 92, incluso 90% de oxígeno se acepta a niveles de altura, que son completamente normales, ¿sí? Si una saturación de oxígeno a nivel del mar marcara un 90%, podría indicar que es una baja saturación, pero a nivel de la altura todavía es aceptable esa saturación de oxígeno. Esta pulsoximetría tiene como principio de operación un lector y un fotodetector. Este es un lector LED, ¿sí?, que se aplica sobre el dedo en forma de pinza, como les decía anteriormente. Y aquí hay una lucecita que es el fotodetector, que es el que va a medir la saturación de oxígeno mediante el desplazamiento del oxígeno hacia la hemoglobina a zonas muy distales como es el dedo. Este es el equipo que ustedes ya conocen seguramente. Este es un equipo fijo de clínica, de hospital, donde mide completamente todo lo que habíamos mencionado, y este es el portátil que es muy facilito de usarlo. Se pone el dedito, nada más se prende, se hace un clic aquí en un tecladito que tiene y inmediatamente aparece en pantalla los datos que nosotros vamos a necesitar. ¿Cuáles son las ventajas de esta pulsoximetría? Evita las punciones arteriales, ¿sí?, no hay necesidad de hacer invasión. Proporciona información continua de la saturación de oxígeno. El paciente puede estar permanentemente, especialmente con estos equipos, ¿sí?, y estos mismos equipos tienen en terapia intensiva, por ejemplo, y están permanentemente con esto, o sea, que permanentemente están midiendo la saturación de oxígeno, no hay necesidad de sacarle al paciente. No necesita preparación de la piel ni calentamiento en la zona de aplicación del sensor, a diferencia del oximonitor transcutáneo. Entonces muy facilito. Obviamente tendría que siempre estar limpia esa zona del dedo, especialmente en mujeres. Esas uñas no deberían estar pintadas. Esa es la precaución que se toma. Inicia sus lecturas en un mínimo periodo de tiempo, están especialmente estos portátiles en 15 segundos, a veces menos.
y las complicaciones derivadas de la aplicación del sensor son mínimas, no requiere de calibración previa e informa también la frecuencia cardíaca y puede alterar de una hipoperfusión. Entonces estas ventajas son muy importantes porque dan de inmediato los parámetros, especialmente de saturación de oxígeno, que es lo que más nos interesa. Pero tiene algunas desventajas, ¿no?, respecto a lo que habíamos visto de la gasometría arterial. No informa sobre el pH ni la presión arterial de CO2, ¿no? Obviamente no podemos saber cómo está el pH, ni la presión de CO2, ni siquiera la presión de oxígeno. No detecta la hiperoxemia, eso solamente con gasometría arterial. Tampoco detecta la hipoventilación, importante en pacientes respirando aire a concentraciones elevadas de oxígeno, especialmente aquellos pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, están sometidos a oxígenos a concentraciones altas, no va a medir aquello, solamente va a medir lo que estábamos denominando como saturación de oxígeno. Esas son desventajas que se minimizan o se evitan solamente con la gasometría arterial, pero ya sabemos que la gasometría arterial es invasiva, ¿no? Es sacar sangre y someterla a un estudio, entonces por eso la pulsoximetría es no invasiva y es mucho más fácil de utilizarla, pero con estas desventajas. Tiene algunas limitaciones. Las técnicas, artefactos mecánicos, movimientos del sensor, se puede mover, interferencias electromagnéticas, la calibración, mayor error para lecturas por debajo del 80%, y esto cuando utilizamos esos equipos de piso, ¿sí?, no tanto los equipos portátiles. Y la sobreexposición de la luz ambiente, cuando hay demasiada luz ambiental, entonces esto puede dar lecturas falsas, ¿no?, que no son las correctas, ¿sí? Muy bien, así de cortito es el tema de pulsoximetría. Les había dicho en la anterior clase que iba a ser muy cortito, y como es muy cortito, entonces aquí les voy a dar unos ejercicios que son en realidad 8, que ustedes van a determinar qué son, ¿sí? Esto es el primer ejercicio, pH 728, presión de CO2 60 y bicarbonato 27, ¿sí? Cada uno de estos parámetros obviamente llevan a un diagnóstico, que puede ser acidosis, puede ser alcalosis, metabólica, etcétera, etcétera, compensada, no compensada, y ustedes determinarán cada uno de estos parámetros qué es. Por eso les decía, el tema es muy cortito, así que tómense su tiempo, revisen la lección, tomen apuntes de la lección, de todos los parámetros que ustedes tengan, y así no están escuchando permanente los audios, o si quieren pueden escucharlos y empiezan a resolver cada uno de estos. Este es el primero, este es el segundo, el tercero. Aquí tenemos otro que es, cópienselo en una hojita para resolverlo. Me van a avisar cada uno de estos parámetros qué significa, qué es, cuál es la variación y la desviación de estos parámetros que estamos mencionando, ¿sí? Son 8, les decía. Y estos son los últimos dos, ¿no? pH 7.2, PCO2 80 y bicarbonato 32. Lo mismo acá. Entonces, para la siguiente clase, estamos hablando para el día viernes, ustedes me envían juntamente con la copia de esto en formato Word, por favor, en formato Word, me envían también la respuesta, le copian este parámetro y abajito le ponen lo que ustedes consideran que es. Copian este parámetro y abajito ustedes le ponen lo que considera que es. ¿Sí? Para el día viernes, como de costumbre, toda la entrega de trabajos en el día que pasamos clases, por favor, en lo posible hasta las 12 de mediodía. Estoy siendo muy tolerante con algunos alumnos que tienen problemas, con el internet y con sus celulares y demás. No estoy siendo intolerante, estoy siendo muy tolerante. Si se pasan de la hora, recibo igual, tienen la misma nota, e incluso es recibido día posterior, porque tienen algunos problemas, algunos alumnos y demás, porque no pueden enviar por Telegram o alguna cosa. Estoy siendo muy tolerante con aquello, ¿sí? Pero en lo posible, por favor, no se olviden que estoy manejando 3 cursos, aparte estoy trabajando, entonces a veces me resulta muy complicado porque tengo los tiempos medidos
muy complicado estar revisando otra vez aquellos alumnos que envían tarde. De todas maneras lo estoy haciendo, estoy revisando de aquellos alumnos y no tengo ningún problema de hacerlo. Simplemente para pedirles que envíen en su tiempo correspondiente, que quiere decir hasta el día viernes hasta mediodía, ¿sí? Son 8 ejercicios muy facilitos. Ustedes nada más comparan con los parámetros normales y ya les va a salir qué cosa más o menos es, ¿sí? Muy facilito. Así que espero sus trabajos. Este ya es un nuevo trabajo de 8 ejercicios de gasometría arterial hasta el día viernes. Una vez más, cualquier duda, no duden en preguntar, estoy a sus órdenes. Un abrazo.